Paco mata? Mata. No perdona. Yo dije, no, acá salvo a mi hijo. Sigo peleando, sigo peleando. María Rosa tuvo que parir 2 veces a su hijo Jeremías. Pienso, mientras la reencuentro 12 años después en los pasillos de la ciudad oculta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? María Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice María Un Rosa? gusto. Me Todo alegro. bien. ¿Cómo está? Está bien, luchando como siempre. En realidad el Paco es la muerte misma. ¿Usted cómo lo sabe? Porque yo lo viví en carne propia, lo viví con mi hijo, viéndolo morirse, ¿no? Cada día, consumiendo Paco. Cuando la visité en aquel 2005, encontré una mujer desesperada. El Paco era un monstruo recién conocido que consumía voraz la salud y la vida de los jóvenes pobres y había atrapado a su hijo. Mi hijo llegó a consumir 100 Paco por día, entrar en un estado de desnutrición total, deshidratado totalmente. Llegó a pesar 43 kilos, mide 1,85 m, así que el estado de él era un chico que, bueno, que ya estaba al borde de la muerte, ¿no? Invencible, fortalecido por la complicidad policial y judicial, el Paco se había acostumbrado a enfermar y matar sin rival que lo detenga. No imaginaba todavía lo que es enfrentar a una madre desesperada. ¿Es la misma casa de aquella vez que nos encontramos? Sí, la misma casa, sí, la misma casa. ¿Y la misma habitación donde estuvimos conversando aquella vez? Sí, cambiada, pero la misma habitación. Me acuerdo que yo en aquel momento encontré una mujer desesperada. Sí, muy desesperada. Veía cómo la vida de mi hijo se apagaba día a día, que lo estaba perdiendo y bueno, la desesperación creo de toda madre, ¿no? ¿Y en ese momento cómo estaba su hijo? Él andaba descalzo, flaco, con la boca lastimada, los pies lastimados, era un zombie, era. Yo me acuerdo que usted me dijo que los chicos que caían en el Paco empezaban a robar. Tenés que conseguir y caminar y buscar de donde sea, y robar, y robar. ¿Y Jeremías había caído también ya en eso? Jeremías se llevaba las cosas a la casa, desarmó una heladera para vender el aluminio de adentro, una heladera que funcionaba. Bueno, Jeremías vendía lo que encontraba dentro de la casa. Se presenta ese problema y usted lo enfrenta, no se rindió. No, lo enfrenté, tuve mi o sea, altibajos. Había días que decía no doy más, y después me levantaba y se decía sigo peleando y así. Y siguió peleando. María Rosa tiene un lugar destacado en la reciente historia de la lucha contra el Paco en la Argentina. Ella alertó a la sociedad cuando recorriendo estos pasillos descifró la magnitud del drama. La sociedad no sabía muy bien de qué se trataba eso. No sabía, había algunos que sabían que algo estaba pasando, pero no sabían bien de qué se trataba. Y yo no le perdía pisada. Mi hijo en los pasillos, o sea, yo no tenía horario para meterme en los pasillos. Cortó una avenida, concitó la atención de la prensa y el Estado ya no pudo hacerse el distraído. ¿Qué no hace una madre por su hijo? Era la única forma de salvar a mi hijo y de salvar a otros también. O sea, por eso corté la avenida y grité a 4 vientos de que, bueno, mi hijo se estaba muriendo, que necesitaba ayuda. Entonces se abrieron puertas que había golpeado sin éxito. La llamó el Cedronar y consiguió que el Estado cumpliera con su deber de darle un lugar de internación a su hijo. Fue cuando tuvo que blindar su corazón. ¿Jeremías se dejó internar? No, lo llevaron vinieron con una orden del juez y lo llevaron a la fuerza. ¿Y no le pidió explicaciones a usted? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me lleva? No, sí, me decía. ¿Qué le Mamá, decía? no me hagas esto, déjame morir así. Eso era lo que me decía. ¿Y había una lucha en su interior o no? No, no. Yo en ese momento siempre recuerdo ese momento y de tanto llorar ese día no lloré. No lloré, porque lo veía a él, la desesperación que tenía y me decía, déjame morir así, yo no te voy a molestar, me voy lejos, déjame morir así.
Y yo dije, no, acá salvo a mi hijo. O sea que él hace 12 años pesaba 40 kilos, estaba demacrado, semidesnudo. ¿Y ahora cómo está? A ver, vamos a mostrarlo. Ahora está. Ahora es otra cosa. Ahora ya puedo pensar, puedo saber lo que sí quiero y lo que no. Dame morir fumando, le decía yo. Y en ese momento, no sé, lo miraba y lo escuchaba y a la vez era como que algo me tapaba los oídos que no me dejaba, o sea, decir, no, déjelo, suéltelo. ¿Y usted salvó a su hijo y ya se quedó conforme y se vino a la casa? No. No. Yo interné a mi hijo, iba a verlo, no paraba, hablaba con quien tenía que hablar, con psicólogos, psiquiatras, los días que tenía que hablar con ellos. Y después seguí con otros chicos. ¿Por qué sí? Porque no me parecía, o sea, justo que si yo podía salvar a mi hijo, podía salvar a otro. Por eso es que hago lo que hago. Ayudar a los chicos que consumen, ayudar a los pequeños que no entren en consumo. Cuando le transmití una impresión que tuve desde el principio, María Rosa la convalidó. ¿Acerté cuando le dije que lo parió 2 veces a su hijo? Sí, creo que la primera vez, cuando lo parí, no sufrí tanto como la segunda. La segunda sufrí, ahí lo tiene, ¿no? Porque la primera fue horas y vino esa alegría, tenerlo en los brazos. Sí. Y la segunda fue días o sea, día y noche de llanto, dolor, porque es un dolor que ya no es un dolor. No tiene explicación ese dolor. O sea, es algo que te duele el alma ver a tu hijo así. ¿Cada cuánto lo abrazas a su hijo? Siempre. Siempre. Y él también, siempre. Siempre que vengo le doy un poco de mimo. Siempre. Hasta el día el último día que esté acá. A él y a mis otros hijos, por supuesto, ¿no? Porque tengo otros. Y los del corazón que ayuda. Y sí, eso que se me cruzan en el pasillo y me abrazan porque necesitan un abrazo, y yo los abrazo. Felicitaciones, María Rosa. No, felicitaciones. por favor. Chao, pibe. Qué mamá tenés, ¿eh? Gracias. Chao, mucha suerte, ¿eh? Gracias. Me despido de esta mujer heroica, pensando que su epopeya convierte en arbitrario, en ridículo, al diccionario que todavía sostiene que el sinónimo de valentía es hombría. ¿Y lo logró? Lo logró. Que se puede, es muy difícil. Porque es muy difícil, sí, es cierto. Cuando caminamos por los pasillos, me dice, mire, Julio, estaba el pasillo sembrado de papelitos negros, como los de caramelos negros. Sí. El Paco sigue campante, con la complicidad policial, judicial y política. Sigue enfermando y sigue matando. Es muy difícil hacer lo que logró ella. Es verdad. Realmente... Y se le exige demasiado incluso a esta gente. No sé si la palabra es exigir, pero uno dice, bueno, pero ahí ella lo hizo y lo logró. Que lo haga otra más. Es muy difícil. Es muy difícil la lucha, esa lucha que encaró la señora. A esta mujer, cuando hizo las denuncias contra la policía, a ese hijo que tiene ahí, lo tiraron de una autopista y le rompieron toda la cara. Sigue, costaba $1 cuando la vi hace 12 años, la dosis Paco. Ahora cuesta 30. Y sigue, y necesitan 100 y tienen que robar. Es un problema grave que el Estado todavía no pudo solucionar. No,